Amén, Señor Jesús. El tema de esta semana que corresponde al estudio del libro de Mateo, de esta serie de mensajes que estamos disfrutando, hermano, se titula Camino a Jerusalén. ¿Sí? Camino a Jerusalén. Y tiene como base bíblica esta porción de la palabra, Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos en esta mañana que tú puedas hablarnos, que puedas desvendar nuestros corazones, abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Queremos comprender lo que hoy tú quieres hablar para nuestras vidas. Pueda edificar tu iglesia, Señor, en este tiempo, Padre. Bendice la vida de cada uno de los presentes, aún aquellos que no pudieron estar, Señor, en la comunión. También alcánzalos con tu gracia, con tu mano de amor y de misericordia. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Entonces, hoy queremos hablar sobre este tema, algo bastante crucial, amado hermano, que estas porciones de la palabra no es simplemente una historia, son perlas que están allí escondidas. Dios quiera que podamos nosotros verlas, ¿no es verdad? Y comprenderlas. Podamos comprender que lo que el Señor quiere mostrarnos, cuando el Señor Jesús se reveló a sus discípulos en Mateo 16, el Señor le dijo en el versículo 18, le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Señor Jesús, en esta porción de la palabra el Señor muestra cuál era su comisión. Desde el primer momento que el Señor comenzó a predicar, Él anunció la llegada del reino de los cielos. En Mateo capítulo 4, Él le dijo, cuando comienza su ministerio, Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se había acercado. Es decir, Él tenía una meta al venir a esta tierra, era establecer el reino de los cielos. El Señor tiene una meta aún, tiene un propósito, es establecer su reino. Por una parte, Él vino a establecerlo, pero por otra parte, Él cuenta con nosotros. Amén. Diga conmigo, el Señor cuenta conmigo. Amén. Pero vea que una de las cosas que se opone para el establecimiento del reino de los cielos son las puertas del Hades, la misma muerte. Por eso Él dice que cuando la iglesia sea edificada, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No estamos hablando, hermano, de cosas triviales que se oponen, como si fuese una lluvia, como que si fuese una situación económica simplemente, ¿verdad? No, lo que se opone a la iglesia es la misma puerta del infierno. Se oponen porque en ese lugar era que todos los hombres estaban presos. Usted y yo estábamos presos, confinados al lago de fuego. Como nosotros mencionábamos, veíamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios,
Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro de la vida según sus obras. Amén. Señor, versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no esté inscrito en el libro de la vida, amado hermano, será lanzado en el lago de fuego. Nosotros, antes de creer, de ser salvos, de recibir la vida de Dios, estábamos allí. No físicamente, pero ya nuestros nombres estaban inscritos en el libro de las personas que iban a ser lanzadas en el lago de fuego. Estaba allí mi nombre, Alexander García. Porque dice la palabra en Romanos capítulo 5, que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y así todos pecaron, como todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, hermano. Todos estábamos allí. Desde el momento de nuestra concepción, nuestro nombre fue escrito en ese libro, en el libro de las personas que iban a ser lanzadas en el lago de fuego. Instantáneamente fue escrito. ¿Por qué? Porque formamos parte de esta humanidad caída que estaba corrompido por el pecado. Y el Señor Jesús, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. El Señor se dispuso a producir una iglesia, un pueblo. Pero ¿de dónde lo iba a sacar? Lo iba a sacar del lago de fuego. Él tenía que enfrentarse con la misma muerte. El Señor tenía que entrar en la muerte y sacarnos a nosotros. Cuando el Señor murió en la cruz, Él se enfrentó con las puertas del Hades. Él mismo. Pero Él, que Dios todopoderoso, ¿no? El inmortal, en que habita la vida divina, la vida eterna, la vida increada, era el único que podía enfrentarse con la muerte. La muerte nos tenía preso, aprisionado. Allí. Él tenía que enfrentarse, era con la misma muerte. Por eso en Mateo capítulo 16, cuando el Señor revela la manera como le iba a producir el reino de los cielos en esta tierra, porque todos los hombres, como le decía, todos los hombres estaban presos por la muerte. Estaban presos allí, aunque estaban vivos. Usted ve a una persona allí y usted la ve viva, pero él está preso. Su nombre está escrito en este libro para ser lanzado en el lago de fuego. ¿Quiénes están? Pienso por un momento. ¿Quiénes de su vecino, de su familia, no están allí en el libro de la vida? Aún nuestros hijos, cuando nacen, muy bonitos, pero ellos están allí escritos. Por eso el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero por otra parte el Señor le da una comisión a Pedro y le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Después de que el Señor abriese el camino para que los hombres salieran de la muerte y entrasen a la vida, el Señor le dijo a Pedro y nos dice a nosotros, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de vida, no es un reino de muerte. Entonces el Señor sacó a muchos, pero es de nosotros abrir esta puerta para que esos muchos puedan entrar. Por eso el Señor, después que dijo esta palabra,
En Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor tenía que cumplir 4 etapas. La primera, ir a Jerusalén. La segunda, debía padecer mucho de los principales sacerdotes y de los ancianos y de los escribas. Y luego, ser muerto, tercera etapa. Y la última, resucitar. ¡Aleluya! Amén. Resucitar. Pero ver un proceso difícil, un proceso doloroso. No era fácil. Señor Jesús, leímos la semana pasada que el Señor fue rechazado, fue despreciado, fue examinado. Ser examinado es ser cuestionado. Él fue cuestionado. Y además de eso también fue traicionado. Cuando el Señor le dijo a Pedro que era necesario padecer, era toda esta parte antes de su muerte física, que iba a ser dolorosa porque era una muerte física. Hubo un sufrimiento psicológico, un sufrimiento en la cual él padeció en su alma, él estuvo afligido, tal punto que el Señor dijo que estaba profundamente triste hasta su muerte, porque no solamente porque iba a morir, sino por todo ese cuestionamiento que pasó todo ese tiempo, ser rechazado, ser menospreciado. No duele ser menospreciado por nuestra familia, por un ser querido. El Señor Jesús quería a su pueblo. Él dijo, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. A todos los que le recibieron, amén, a los que creen su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, es doloroso, hermano, cuando alguien te rechaza. Pero eso el Señor lo pasó. No solamente por enfrentarse a la muerte, también tuvo que enfrentarse al desprecio de aquellos que él amaba, el rechazo de aquellos que él amaba, a la traición de sus íntimos, para salvarnos. Oh Señor Jesús, cuánto necesitamos realmente ver, hermano, el amor que el Señor tuvo para con nosotros. O para nosotros realmente entregarnos por su edificación. El Señor cuenta completar esta obra de salvación del hombre con la cooperación de nosotros. El Señor hizo eso por ti, lo hizo por mí. Señor Jesús, ¿por qué no hacerlo por otro? Nosotros necesitamos ser inundados por el amor de Dios para poder hacer esto. Yo sé que lo que cuesta la edificación es ser despreciado por nuestra propia familia, menospreciado. ¿Qué va a decir tú? Yo te conozco. Tú sabes, nosotros somos menospreciados. Quizá a los ojos de los hombres, ese lugar, allí, ¿verdad? Pero somos el pueblo de Dios. Así como Cristo era un hombre, le dijeron, ¿quién es este? Cuando entró a Jerusalén, ¿quién es este? Jesús. Otro decía, él es el hijo de José, el carpintero, como dicen. Oh Señor Jesús, menospreciándolo. Cuando dijeron realmente Él es Jesús, cuando Él entró en Jerusalén, Él es Jesús, el profeta de Galilea, de Nazaret, realmente le estaban menospreciando porque Nazaret era un lugar menospreciable, que nadie valoraba, nadie apreciaba. Pero realmente, amado, nosotros hoy apreciamos al Señor. Señor Jesús. Realmente nosotros, Dios cuenta con nosotros.
Y hoy Dios quiere poder hallar descanso, amén, en nosotros. Señor Jesús, Dios, en medio de este caos, que aún todavía hombres que Él ama y les tiende la mano, les tiende su misericordia, Él sigue siendo rechazado, sigue siendo menospreciado. Porque, ¿qué cuesta a Dios cortarle la vida a un hombre que a muchas veces hasta lo maldicen? Se amotinan contra Él y blasfeman contra Él. ¿Qué cuesta a Dios para cortar la vida y decir, bueno, ¿te crees tan grande? La pandemia nos mostró que realmente el hombre no es muy fuerte. Te crees muy fuerte, muy sabio, con muchas capacidades, mucha tecnología. Voy a mandar un virus. Todos se volvieron locos. Señor Jesús, somos tan frágiles, tan vulnerables, hermano. Señor Jesús, pero Dios en su rico misericordia, en su rico amor, Él sigue teniendo su amor y paciencia para con los hombres y para con nosotros, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesitamos ser compungidos por esto, por este amor, hermano. Dios se atrevió, como dice el versículo de Filipenses capítulo 2, que dice que Él se humilló, Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Señor Jesús, sino que se humilló. Amén. Señor Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no merecía, ni tampoco debía hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros. Por eso hoy necesitamos realmente amar al Señor sobre todas las cosas. Señor Jesús. Esta obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario, este camino, este transitar para nosotros ser salvos, salvarnos de la muerte que estamos confinados, realmente debe compunir en nuestro corazón. Uno de los puntos que el Señor nos enseña, que fue una de las preguntas que le hicieron cuando Él estaba siendo examinado, en Mateo capítulo 22, versículo 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Señor Jesús, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Señor Jesús. Vamos a buscar Lucas 10, 25. Dice: he aquí un intérprete de la ley, que es este mismo episodio, pero relatado ahora por Lucas. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Señor Jesús, amar a Dios y amar a nuestro prójimo está muy relacionado. Cuando nosotros somos inundados por el amor de Dios, realmente amamos inmediatamente a nuestro prójimo. No podemos decir: yo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. Hermano, ¿cómo no manifestar el amor a nuestro prójimo
brindarle, hermano, simplemente algo que hemos recibido gratuitamente. Simplemente le vamos a hablarle del Evangelio. Darle a conocer el Evangelio. Predicar el Evangelio a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Hoy necesitamos salir de verdad, hermano, con una reacción fuerte. Porque esto demuestra que realmente hemos recibido el amor de Dios. Cuando reaccionamos de manera fuerte por lo que el Señor hizo por nosotros, realmente demuestra que hemos recibido el amor de Dios. Que amamos al Señor. Amamos al Señor, amamos lo que Él ama, a lo que Él desea salvar. Usted dirá, hermano, pero es que no sé. ¿Quién sabe? Hay una escuela para ser esposo, para ser esposa. Hay una escuela para ser padre. Sí, bueno, ahí hay personas que dan charlas, pero nada de esas charlas realmente son reales. No ayudan si no tienen como base el amor. Lo que realmente nos capacita para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, es amar. Simplemente cuando amamos, hacemos cualquier cosa por el bien de nuestros seres queridos, por nuestro esposo, por nuestro cónyuge. Mi esposa no sabía cocinar, pero ella me amaba y me ama todavía, eso espero. Amén. Pero ella me ama todavía. Ella ha aprendido a hacer muchas cosas por amor. Por amor ha aprendido a hacer muchas cosas por sus hijos, a cocinar, a atender, a hacer aquello. Hermano, es que yo no sé. Pero el que ama busca aprender. Él no sabe, pero el que ama busca suplir la necesidad. El que no ama busca excusas, cuestiona, se justifica, pero el que ama realmente actúa. Es movido porque hay una carga en el corazón. Por eso el Señor, como a este hombre, versículo siguiente, versículo 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, oh Señor Jesús, hermano, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este hombre se detuvo, ¿sabe por qué? Porque la palabra prójimo tiene que ver con ser semejante, vuestro semejante, ¿no? Nuestro prójimo, ¿quién es? Nuestro semejante. Es decir, el que se parece a ti. A veces nosotros pensamos que lo que le ocurre a otro no nos puede pasar. Y por eso lo ignoramos. Y por eso lo juzgamos. Pero hubieron 4 personas que iban por ese mismo camino. El que fue asaltado por ladrones, el sacerdote, el levita y el samaritano. Y el samaritano tuvo compasión porque él se identificó con este hombre que estaba allí. Él dijo, pude haber sido yo. Pude haber sido yo. Quizá el hecho fue reciente. Y digo, wow, minutos antes que yo pasara. Si él fuera pasado después que yo, fuera sido yo.
Y él tuvo compasión, reaccionó. Por eso nosotros necesitamos ver que lo que hoy las personas están sufriendo, también nosotros podemos estar sufriendo. Pero gracias al Señor y a su misericordia, que Él nos socorrió, que nuestro buen samaritano, que es Cristo, nos socorrió, nosotros también debemos socorrer a otros. Decir, Señor, tú me salvaste antes, me diste vida, me diste salvación, me está dando tu palabra, me está trayendo a un lugar donde puedo ser cuidado, fuera a ser atendido. Y mire cómo sigue la lectura. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El buen samaritano realmente es Cristo, hermano. Señor Jesús. Y el Señor nos ha dado, en este caso, a nosotros que estamos en la iglesia, en el mesón. El mesón es la iglesia. Nos ha dado 2 denarios. Nos ha dado 2 talentos. Hermano, Dios nos ha dado 2 talentos. A las hermanas, veamos este talento. Le ha dado un alimento diario. Es el primer talento. Y ha dado el material de lectura, los libros espirituales del Ministerio de Mujeres. Hoy estamos revisando Mujeres de la Biblia, sus historias y legados. Tenemos Abrazadas por el Padre. Tenemos Mujer Virtuosa en Construcción. ¿Qué estamos haciendo con esos talentos? 2 talentos. Un alimento diario y un libro de Mujeres de la Biblia. 2 talentos se les ha sido entregado. ¿Qué vamos a hacer con ese talento? Con esos 2 talentos, Dios se los dio a este hombre, el del mesón, para que cuidara del que había caído en manos de ladrones. Con esos 2 talentos que le acabo de mencionar son los que usted va a usar para cuidar a las personas que han caído en manos de Satanás. Lo está usando. A su vecino, quiero invitarte a leer el alimento diario, simplemente lee el alimento diario cuando se acuerda. Ay, ¿verdad? Lucas 19, versículo 12. Vamos a leer el versículo 12. Dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de los cielos se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negocia entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vea, eran 10 minas. Y a cada siervo le dio una mina. Pero uno de ellos, con esa única mina, multiplicó y la llevó a 10. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5. Es decir, el que recibió una, la llevó a 5. Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y digo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas.
Ellos le dijeron, Señor, ¿tiene 10 minas? Pues yo digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. El Señor está mostrando acá la importancia, el valor que Dios le da a la diligencia. Porque no se lo dio el de 5, aunque el de 5 fue diligente. Pero ¿quién fue más diligente? El que multiplicó, hermano, hizo 10. Este hombre es el que me va a multiplicar más porque es más diligente. Pero realmente, ¿dónde estaba el poder? En la mina. Cuando usted siembra, ¿dónde está el poder? ¿En el que siembra o en la semilla? En la semilla. Porque usted lo que hace es sembrarla. Pues si usted no siembra, no se multiplica. El poder está en la mina. El poder está en lo que Dios le ha entregado. Usted simplemente debe confiar en lo que Dios le ha entregado. Dios le ha dado herramientas maravillosas. Le ha dado su palabra, que es poderosa para salvar a las personas. El alimento diario, en los libros espirituales, son armas, son minas que tienen mucho poder porque en ella está contenida la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos realmente invertirla. Usted siembra una semilla y usted cualquiera ve, ¿qué es esto? Algo feo, seco. Pero como usted entiende que en esa semilla hay un poder de vida, usted la siembra. No esconda, no siga escondiendo los libros. No siga escondiendo el alimento diario. Úselo. Porque, amado hermano, Dios le va a pedir cuenta cuando Él regrese. Y eso demuestra realmente si amamos al Señor. Señor Jesús, mientras nosotros mantengamos esa mina enterrada, las puertas del Hades van a prevalecer. Van a prevalecer en nuestra familia. Usted quiere solucionar el problema. Usted no puede enfrentarse al problema con herramientas carnales. Usted tiene que enfrentarse al problema con herramientas espirituales. Lo que hoy padecemos todos, esta situación que aflige al ser humano, no es más ni nada menos que las puertas del Hades. El poder de la muerte operando en el ser humano, en nosotros, degradando. ¿Cómo vamos a vencerla, hermano? Edificando la iglesia. Inyectando, dispensando la vida de Dios, dispensando la palabra de Dios con la persona. Es la única forma de derrotar al enemigo. Por eso el Señor mostró el camino. Yo voy a abrir un camino para la vida. Dios abrió un camino. Cuando Él murió y resucitó, Él abrió un camino, un nuevo y vivo camino al Padre. Estaba cerrado, pero Él lo abrió para nosotros. Él abrió para sacar a muchos de la muerte. Y nos entregó la llave. Amén. La llave del reino para sacar a las personas también de allí cuando llevemos el evangelio. No solamente esto es un asunto de predicar, es un asunto de cambiar nuestra vida. Cambiar nuestro entorno, cambiar nuestras circunstancias. La vida de Dios operando en nuestro interior es la que vence la muerte, por medio de la cual Satanás actúa en nosotros. Por eso necesitamos reaccionar. Aleluya. No quedarnos como este temeroso. Yo escucho mucha gente que dice, no, bueno, con el evangelio no se juega. Y por eso esa es la excusa perfecta para ellos no ser salvos o no buscar al Señor. Dice, bueno, es que yo tengo miedo, hermano, yo respeto mucho la palabra de Dios. Yo no sé cómo, no le tenga miedo a la palabra. La palabra no es para tenerle miedo. La palabra es para disfrutarla, para comerla, para ponerla en práctica. Eso es la palabra. Hoy el Señor nos está mostrando este principio. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios, si hemos sido inundados por su amor, por lo que Él hizo por nosotros. Vea que el Señor no nos pide que lo obedezcamos, sino que le amemos. El Señor no nos pide que le temamos. Ahí, el primer gran mandamiento no es tema a Dios, obedezca a Dios, sino ame a Dios. Hay razones para amar a Dios. Muchísimas razones para amarle. Para abrir nuestro corazón, para
recibir ese amor. Decir, oye Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias Señor, perdóname porque he sido insensible. No he reaccionado a tu amor. Y esa reacción me va a llevar a amar a mi prójimo. Amén. Señor Jesús. Por eso hoy nosotros necesitamos de ser de aquellos que aman al Señor. Porque cuando usted ama, usted se alegra cuando Él llega. ¿Verdad? Mateo 21 vemos, en Mateo 21 y 22, vemos a dos grupos de personas. Dos grupos de personas. En Mateo 21 vemos la entrada triunfal del Señor, del versículo 1 en adelante, hasta el versículo 11. Vemos la entrada, muchas personas se regocijaban y ponían sus mantos, venían con palmera y decían Hosana, versículo 9, la gente que iba adelante y la gente que iba atrás clamando, diciendo Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hermano, el Señor tuvo un momento yo creo que este fue un momento de refrigerio para el Señor. ¿No cree usted? Las personas que amaban al Señor, las personas que seguían al Señor, le dieron como este agasajo. Le brindaron antes de su muerte, antes de su sufrimiento en la cruz, y por los escribas y fariseos, y por toda esta gente que iba contra él, le dio un momentico, no fue mucho, pero le dio ese espacio de descanso. Es tanto así que, bueno, la Biblia dice que esta fue la única vez que el Señor dejó de caminar. Él montó sobre una cabalgadura, sobre un pollino. Es decir, el Señor fue recibido como debía haber sido recibido desde el principio. Este fue el único momento por aquellos que amaban. El Señor espera que también nosotros lo recibamos de esta forma. En el capítulo 22, Él fue cuestionado por los fariseos, fue cuestionado por los saduceos, fue cuestionado por los herodianos, fue cuestionado por los intérpretes de la ley, fue examinado como ese cordero, Señor Jesús, que debía ser inmolado y que debía ser perfecto. Pero quiero resaltar en esta mañana, más allá del examinar, es que o somos del grupo de los que les dan descanso del Señor, o somos del grupo de los que lo cuestionan y lo examinan y esperan ver algo esplendoroso para ellos actuar y creer. ¿Cuáles de los dos son? De los que examinan al Señor, están en la iglesia como examinando la palabra y cuestionando para ver cuál es la palabra que les gusta y cuál es la que no, o de las que realmente aman y reciben al Señor, se dan por el Señor. Nosotros necesitamos recibir. Hoy el Señor no está de manera física, pero está su palabra. El Señor está hablando a su iglesia a través de su palabra. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermano, tenemos la palabra profética más segura, la cual hace bien estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el lucero de la mañana nace en nuestro corazón. Amén. Tenemos la palabra de Dios. Hoy el Señor nos está hablando su palabra. Él es el que nos está hablando. Necesitamos entonces reaccionar. ¿Qué cuestionaban los fariseos? ¿Qué le cuestionaban al Señor? Sus enseñanzas. Mira, Mateo 21:23 dice, cuando vino el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Cuestionaba sus enseñanzas, cuestionaban lo que él hablaba. Recibir al Señor es recibir su palabra. Ponerla en práctica, obedecerla. Hermano, eso es recibir. Necesitamos recibir la palabra con gozo. Recibirla con mansedumbre. Con mansedumbre es
dispuesto a obedecer, a someterse. Eso es recibir la palabra con mansedumbre. El Señor entró sobre un pollino manso y humilde, porque Él estuvo dispuesto a someterse a la voluntad del Padre. Por eso Él entró a Jerusalén sobre un pollino, porque era manso. Él le dijo a sus discípulos, mirad que yo soy manso y humilde de corazón. Por eso nosotros necesitamos recibir esta palabra con mansedumbre. Recibir la palabra con mansedumbre es, como les dije, estar dispuesto a practicarla, a obedecer. Para terminar, hermano, quiero leer otras personas que realmente le dieron descanso al Señor, porque amaban al Señor, porque estaban agradecidas con el Señor. Cuando Él estaba en Jerusalén, cuando Él estaba por ser muerto, hubo un grupo también que le brindó un banquete. Mateo 26:6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Y estando sentado a la mesa, y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El Señor tuvo como 2 momentos de reposo, de descanso. Hoy Dios quiere tener un descanso. El Señor está laborando. Dice el Señor que su Padre trabaja. Hasta el día de hoy, el Señor no ha entrado en su descanso. El descanso del Señor será en el milenio. Dios descansará y reposará en el milenio. Pero hoy el Señor está edificando su iglesia. Hoy el Señor está salvando personas. Hoy el Señor está siendo afligido, siendo cuestionado por las personas. Pero hoy el Señor en su iglesia puede hallar descanso. Porque hay personas agradecidas. Vea que Simón el leproso fue aquel a quien Dios sanó de lepra. Dios sanó de lepra a nosotros también. Él perdonó nuestros pecados. En Juan, capítulo 12, este mismo escenario, porque aunque Mateo no lo relata, pero Juan relata a otros personajes que sí estaban allí con el Señor. ¿Y quién fue esa mujer que quebró el frasco de alabastro? Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. No solamente estaba Simón el leproso, también estaba Marta, que servía al Señor. También estaba Lázaro, el que había resucitado el Señor. Nosotros, el Señor sanó nuestra lepra, que representa el pecado. El Señor también nos resucitó con Él porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es nuestra reacción? Servir. Servir a qué es lo que Él nos está diciendo, a salvar a la persona. Y María, vemos que María dio lo mejor que tenía. Ella tenía un frasco de alabastro, de nardo puro, un perfume. Vean, cuando ella quebró el frasco, el perfume se evaporó. Pero con eso ungió al Señor antes de su partida. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de ungir al Señor antes de su regreso, mientras estamos nosotros vivos. ¿Verdad? Hoy nosotros tenemos la oportunidad de consagrarnos a predicar el Evangelio. Hermano, cuidar a otros, cuidarnos entre nosotros mismos. No es un asunto de saber mucho
y de que esté alguien con nosotros. Es de ser obediente y de amar al Señor. Es de poner en práctica esto. Es de amar al Señor por lo que Él hizo por nosotros. El Señor ha hecho muchas cosas. Hoy necesitamos ser agradecidos. Señor, decirle, Señor, yo quiero darte descanso. En este tiempo que tú estás edificando la iglesia, que hay mucha oposición, que el enemigo se ha levantado contra la iglesia, contra nosotros, contra nuestra familia, contra muchas cosas, para destruirnos. Pero yo quiero ser esto, que dan lo que tienen para ti, Señor. Señor Jesús, que podamos ser fieles en lo poco para que el Señor nos ponga en lo mucho cuando el Señor venga. Amén, nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, porque el Señor halló descanso con nosotros. Amén.